Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Estamos listos para empezar. Amén. Amén, amén. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 27. Bueno, 27 y 28 vamos a estar hoy. Vamos a hacer una oración para empezar, ¿verdad?, nuestro estudio de esta mañana. Amén. 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 Voy a pedir a mi hermana Mariela que nos ayude con una oración. Ok. Oh, Señor Jesús, Dios, Padre Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, en esta hora, Señor, a darte las gracias, Señor, porque tú has sido bueno siempre con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener mente semblante, Señor, en esta hora, Señor, para poder captar, entender, Señor, y meditar de tu palabra, Señor, y poderla compartir con otros, Padre. Nos suplicamos, mi Dios, que seas tú, Señor, en este lugar, como siempre, Señor, has estado, Señor, y con nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, este es el último estudio de la unidad 3, o del trimestre 3. Terminamos el libro de Hechos. El libro de Hechos fue un libro muy interesante. Pero la lección de hoy se llama Viviendo con las restricciones, y es el número 39 de nuestro libro que estamos estudiando, la lección 39. Y la unidad se llamó Extendiéndose al mundo. ¿Sí? ¿Por qué se llamó la unidad Extendiéndose al mundo? Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 1 o 2, parece 1 o 2, no me acuerdo cuál capítulo está, Dios dio el mandamiento de salir de Jerusalén después de ser investido con el Espíritu Santo. Dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que se llamó Extendiéndose al mundo, ¿sí? Porque no solamente la predicación era para Jerusalén o para Judea o para Samaria, no, sino era para todo el mundo. Amén. Entonces, por eso la unidad 3 se llamó Extendiéndose a todo el mundo. Vemos cómo es que la palabra de Dios fue saliendo poco a poco de esos lugares de Jerusalén y de Judea y de Samaria. Y lo interesante es que la palabra de Dios salía de un lugar para irse a otro lugar, quizás no siempre por voluntad propia, o no siempre por voluntad de Pablo, de Pedro, de Bernabé, sino que había, en medio de esas ciudades, había persecución. Y por eso es que salían de esos lugares, iban a otros lugares, predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice aquí, viviendo con las restricciones. Yo, si le cambiara el título a la lección, le pusiera testificando en medio de las restricciones. ¿Sí? Testificando del poder de Dios en medio de las restricciones, en medio de oposición, ¿sí? En medio de malos tiempos, cuando la gente no nos quiere, o cuando la gente nos dice que estamos locos, cuando por la palabra de Dios o por la verdad de Dios, dice que fueron maltratados, fueron golpeados, y aún muchos dieron la vida por predicar el Evangelio. El primer mártir que encontramos en el libro de Hechos fue Esteban, ¿sí? El primero que apedrearon y que le dieron muerte por medio de un apedreamiento fue Esteban. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que en ese momento estaba Pablo ahí aprobando que se le diera muerte a Esteban. Y solamente por predicar
la palabra de Dios. Entonces, por eso es que yo pensaba estudiar el libro, la lección, pues viviendo con las restricciones, sería pues predicando, testificando de Dios en medio de las restricciones, de los problemas. Y la verdad central, la predicación y enseñanza del Evangelio en Roma son la conclusión feliz. Quizás cuando Pablo estaba escribiendo y diciendo he corrido la carrera, o peleado la buena batalla. Peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. No se refería porque en todo su ministerio le fue muy bien. No. Sino porque verdaderamente había peleado la batalla. Y no a golpes. No como nosotros muchas veces nos estamos peleando entre nosotros, sino predicando el Evangelio, ¿sí? Predicando la palabra de Dios. El texto memorizado dice: sabed pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Entramos de una vez a la introducción para ver si acabamos hoy. Dice: tanto griegos como a bárbaros, tanto sabios como a ignorantes, soy deudor. ¿Quién dijo eso? Pablo. Lo dijo Pablo. Al que en cuanto a mí, pronto dice, estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así escribió Pablo 4 años antes a la iglesia de Roma. Antes de que él fuera a Roma, él había escrito estas palabras en el libro de Romanos 1, 14 y 15. Mucho más sucedió durante aquellos 4 años, incluyendo su ministerio fructífero en Éfeso, que lo vimos hace 15 días. Sus visitas de confirmación a las iglesias de Macedonia y Grecia, y por 2 largos años encarcelamiento en Cesarea. De ahí fue llevado por ruta marítima a Roma, sufriendo naufragio y grande atraso. ¿Cómo anhelaba Pablo llegar a Roma? Pablo percibió que la ciudad imperial de Roma, el Evangelio se extendería a todo el mundo. O sea, si Pablo decía, si yo llego a Roma a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús se va a extender a todo el mundo. ¿Por qué? Era la capital. Porque Roma era la capital, o era el imperio que gobernaba en esos días. Sí, y mucha gente pues estaba en ese lugar. Dice, casi perdió la esperanza de llegar a Roma. Cuando fue hecho prisionero en Jerusalén por el alboroto de los judíos, pero Jesús mismo le apareció en una visión, dice, anunciándole y asegurándole que el fin llegaría a Roma. Al fin llegaría a Roma. Así que en medio de nuestro texto bíblico encontramos las palabras emocionantes de Lucas. Finalmente, dice, llegamos a Roma. Y esa frase no está en la Reina Valera, ¿sí? Está en la traducción de Dios habla hoy. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen de la vida de Pablo desde el capítulo 21. Así es que les voy a pedir a los que le di papelito que se pongan listos para empezar la lectura en el capítulo 21 del libro de Hechos. El primero que le di está del capítulo 21, del 1 al 7, me parece. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde llegó, no? Hasta el 2. Oh, hasta el 2, solamente era el 2. Ok. Dice que Pablo
había decidido viajar a Roma, como ya lo leímos, ¿verdad? Hace 4 años antes de que fuera a Roma, él había planeado su viaje ir a Roma. Entonces, dice aquí que el viaje de Pablo ahora se emprendía de donde él estaba hacia Jerusalén, ¿sí? Pero dice que aquí en el 2, y hallando un barco que pasaba de Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. ¿Por qué es importante recalcar que Pablo va a llegar a Jerusalén? Porque de Jerusalén es donde sale para ir a Roma. Allá atrás, aquí mi hermana Carolina, de lado aquí hay dos hojitas que tienen un mapa cada una en cada pila para que vean la trayectoria del tercer viaje misionero de Pablo. Ok, dice que aquí Pablo dice que halló un barco que pasaba de Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. ¿Para dónde? Hacia Jerusalén. ¿Sí? Entonces, en el 7 dice, ¿quién tiene el 7? 2:21:7. Hermana, creo que se lo dio a usted. No, yo tengo el 8. A ver. El 8, el 21 del 8 al 15. Ese, por favor. ¿Desde el 7? Sí, también. Y nosotros complementamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hasta ahí, por mientras. Hasta ahí. Entonces dice que Pablo, Pablo emprendió el viaje a Jerusalén, ¿sí? Pero encontramos en el versículo 11, dice que llegó un profeta, ¿sí? Dice que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Un hombre había llegado a ese lugar para decirle a Pablo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Entonces dice él, en el versículo 13, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice: porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice que Pablo estaba dispuesto, estaba convencido de que lo que él estaba haciendo era un llamado de Dios, un llamado del Señor. Y ese llamado se hizo en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, del 4 al 6. Cuando Dios dice que le habló a Ananías a que fuera a orar por Pablo, ¿sí? Dice que Pablo estaba en un lugar ciego, no podía ver. Entonces Dios le habló a Ananías que fuera a orar por él para que recibiera su sanidad, pudiera ver otra vez. Y desde entonces empezó, ¿verdad?, el ministerio que Pablo hizo por todo el resto de su vida.
dice en el capítulo 9, versículo 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que le acabamos de decir está en el capítulo 10, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El versículo 19 es, el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo estaba dispuesto a morir, a dar su vida por el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que él iba a ir a llevar la palabra de Dios no solamente a los gentiles, sino que también a los reyes. Y eso es lo que va a empezar a suceder durante estos capítulos, desde el versículo 21 en adelante. Entonces, Pablo fue como avisado de que iba a ser maltratado, iba a ser atado, iba a ser golpeado en Jerusalén. El versículo 17, no sé si alguien se lo di, en adelante. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, pero ya en el capítulo 22. No, 21, 17. No. Aquí lo tengo yo. A ver, hermano, por favor. Dice 17, 20, ¿verdad? 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Amén, hasta ahí nomás. Dice que él llegó a Jerusalén, dice que los hermanos lo recibieron con gozo, ¿sí? Y al día siguiente se entró Pablo con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, y de los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo estaba llegando a Jerusalén contando las cosas que Dios había hecho, pero habían unas personas que no estaban de acuerdo con lo que Pablo predicaba. Entonces dice que si seguimos leyendo, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y había un grupo de personas entre el pueblo que siempre estaban en oposición con lo que Pablo hacía. Entonces, dice en el 27, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar, y además de esto, dice, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Levantaban falsas acusaciones contra Pablo. Y luego dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo
había metido en el templo. Suceden muchas cosas que por asumir algo hacemos acusaciones falsas. Así es que nunca debemos de asumir algo y empezar a divulgarlo por todas partes. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que estamos hablando. ¿Sí? Tenemos que nosotros guardar, ¿verdad?, nuestra lengua, como hemos aprendido en las predicaciones anteriores de nuestro pastor. ¿Sí? Dice aquí que ellos asumieron que Pablo había metido a alguien, a un gentil, a la casa de Dios, y eso pues era muy grave para ellos. Entonces dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo inmediatamente y cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le preguntó y mandó atar con 2 cuerdas o con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Acuérdense que esto ya lo habían profetizado antes. Así como este Agabo dice que se amarró las manos y los pies, dice, así le van a hacer al que es dueño de este cinto. Aquí estaba ya sucediendo lo que le habían dicho. Entonces, dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto les mandó llevar a la fortaleza. O sea que muchos estaban nada más porque había un alboroto. O sea, ni siquiera sabían qué estaba pasando, pero de todos modos estaban gritando y diciendo cosas. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Entonces dice que el tribuno no entendía qué es lo que pasaba. Entonces se llevó a Pablo, dice, a la fortaleza, y ahí estuvo a salvo. Pero vemos que en medio de todo esto que pasaba, Pablo, en el capítulo 22, vamos a ver que ahora empieza su ministerio predicándole a los reyes. ¿Sí? Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ahí empezó su defensa de Pablo. Pero imagínense ustedes, después de que lo habían azotado, después de que lo habían golpeado, ahora se dispone a hablar a sus hermanos, a los judíos que se encontraban en ese lugar. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, vendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos aquí presentes, o de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Entonces después de ahí le empezó a relatar su conversión, y que lo encontramos en el capítulo 9. Pero dice que le dijo todo lo que él había pasado, y llegó hasta el versículo 21, cuando dice, pero me dije, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, desde el 20 dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, y yo mismo también,
estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, o sea, ¿qué le dijo? Dios, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. ¿Se acuerdan por qué fue la acusación de Pablo antes? Porque pensaron que metió a un gentil al templo. Que violaba las Sí, costumbres. y estaba violando las costumbres de ellos. Metió a alguien que no tenía relación con los judíos. Trófimo, un griego. Sí, un griego. Entonces cuando lo metieron, cuando él pensaban que lo había metido, pues alborotó a la gente y lo querían matar. Entonces, después de toda su historia que dio acerca de la conversión, mencionó otra vez a los gentiles. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Sí? Porque pensaban que había metido a un gentil, lo estaban apedreando la primera vez, y de la segunda vez cuando lo volvieron a agarrar, precisamente porque mencionó la palabra gentil. Dice que otra vez, que ellos gritaban y arrojándole sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Vivía este hombre, Pablo, De azote en azote. con muchas restricciones, pero aún así, cualquier oportunidad que él tenía, hablaba acerca de las maravillas que Dios había hecho con él. Es como cuando Jesús dice que sanó al endemoniado y le dijo, ve a los tuyos, dice, y cuéntales, ¿qué dice? ¿Cómo dice el pastor? Todas las cosas, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pablo no había sido, no había sanado de demonios, o tal vez sí, ¿verdad? Porque perseguía a la iglesia. Pero él estaba haciendo lo que Jesús había dicho a este hombre, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Nosotros tenemos muchas cosas que decir, que contar a nuestros amigos o familiares. La otra vez estaba yo tratando de resumir lo que Dios ha hecho con mi familia, conmigo desde que yo era niño hasta hoy. Y me daba cuenta que al pasar el tiempo, yo me daba cuenta de que pues han pasado muchas cosas que si no fuera por la mano de Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Quizás nadie de nosotros, porque dice la palabra de Dios que en Efesios, que nosotros estábamos muertos ya en nuestros delitos y pecados, pero que Dios, que dice que es rico en misericordia, si nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Entonces, por eso es que Pablo, aunque lo golpeaban, aunque le levantaban falso, él seguía predicando la palabra de Dios. Entonces, por eso es que yo quise pensar o cambiarle quizás el título a la lección, testificando aún con las restricciones. Pablo estaba encarcelado, estaba atado de sus manos y de sus pies, pero dice que él seguía predicando la palabra de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, aquí en el 23. Llamando, dice que Pablo es enviado a Félix, al gobernador. ¿Sí? Él va a testificar al gobernador acerca de lo que él predica. Si ustedes lo pueden leer en su casa, van a entender mucho más mejor de lo que estamos hablando. Pero vamos a ir al 24 de una vez. Dice, defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Este Tértulo era un hombre como un abogado que conocía todas las leyes judías, ¿sí? Era un hombre muy estudiado en lo que se refería, ¿verdad?, a las leyes de los judíos. Este Tértulo dice que fue y compareció ante el gobernador contra Pablo, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo como debido ante ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Sí? Vemos que este hombre sabía expresarse,
sabía comunicarse y exaltar o como poner muy en alto a la persona que tenía poder Ganando su... para sentenciar a Pablo a la muerte. Y le empezó a decir, dice, debido a ti, dice, gozamos de gran paz. de gran paz. ¿Y había paz ahí? No había paz. No había paz. No había paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Tampoco era prudente. Pero este hombre lo estaba alabando para hallar favor de él, para condenar a Pablo. Entonces, dice aquí, ahora excelentísimo Félix, yo lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, le ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. O sea, que yo no te voy a quitar mucho tiempo, pero quiero ser preciso en lo que te voy a decir. Entonces, empezamos a acusarle, ¿verdad? Vamos a avanzar, porque si no vamos a acabar. En el... A ver, ok, entonces dice en el 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió después de que le acusaron. Ahora Pablo dice que tenía la oportunidad de responder. En el 10, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, dijo Pablo, con buen ánimo haré mi defensa, dijo Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén cuando lo arrestaron. Estamos 24:12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amonitando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, todo lo que le estaban diciendo era falso, no era cierto, sino que le estaban levantando falsos. Dice, y luego dice, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. O sea, no tenían pruebas de lo que le estaban acusando. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud, dice, ni con alboroto. Y de eso es lo que estaban acusando, que alborotaba a la gente y que estaba tratando o enseñando cosas en contra de la ley de Moisés. Y dice que aquí él dice que estaba solo, o sea, no estaba alborotando a nadie. Dice, estaba yo con unos judíos de Asia, me hallaron purificado en el templo, no con multitud, dice, ni con alboroto. Entonces, tratando él de exponer su inocencia ante Félix, dice que no pudo pues convencerlo de lo que estaba haciendo, entonces dice que él apeló al César. El César estaba en Roma. Entonces desde ahí empezó, ¿verdad?, su trayectoria de Jerusalén a Roma. ¿Por qué? Porque dice que él quería no ser juzgado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí los judíos lo hubieran matado. Entonces dice que él, como él también era ciudadano romano, dice que apeló a César. Dice, en el 25 dice, llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, Jerusalén 3 días después,
y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Sí? O sea, todavía de que él apeló a César, dice que estaban en un lugar donde se llamaba Cesarea y lo iban a trasladar a otro lugar. Y dice que entre medio de ese transcurso, de ese trayecto, dice que los judíos estaban habían tramado un complot para que en ese trayecto pues lo mataran. Entonces, pasando algunos días en el 13, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, dice, cuando fui a Jerusalén, se me presentó los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Si ustedes leen todo este capítulo, van a encontrar que estos hombres también hallaron inocente a Pablo. Dice que no hallaron ninguna cosa que fuera digna de muerte o de prisión. Entonces Pablo estaba pues inocente de todas las acusaciones que le hacían. Bueno, entonces dice que aquí en el 13 en adelante dice que Pablo se encuentra ante Agripa y Berenice. Hay un hombre que se llamaba Festo aquí, entonces dice Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo: mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando a la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mando de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, a todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, dice, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Augusto es el César, ¿ok? César es un título del hombre como los faraones en Egipto. El faraón pues era el rey, pero su nombre no era faraón, sino era un título que se le ponía. Y aquí también César era un título de los reyes en Roma, pero se llamaba Augusto. Dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, dice, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso, dice, y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, después de que lo examinaron, no encontraron nada a Pablo que le pudiera acusar de muerte. Entonces, por eso él dijo: pues voy a buscar ayuda con alguien más para que él me ayude pues a redactar, ¿verdad? Lo que estamos, o por qué se le está acusando, ¿verdad?, a Pablo. Entonces ahí donde dice que Pablo empieza su defensa ante Agripa, ante los reyes, no solamente a los judíos, a los gentiles, sino también con Agripa. Entonces de ahí nos vamos a ir hasta el 19, capítulo 26, 19. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Le está contando acerca de su conversión. Dice: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Entonces en el versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? Pablo, las muchas letras, dice, te han vuelto o te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se han hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Después de que Pablo le narra su conversión a este hombre, dice que le dijo, las muchas letras, dice, te vuelven loco. Para los que no creen, para los que piensan que el Evangelio es solamente una filosofía, ¿cómo le dicen? Un cuento, ¿cómo le llaman las otras? Historias. Bueno, no historias, porque muchas historias son verdaderas, pero dice, esto no se ha hecho en ningún rincón. O sea, todo el mundo sabe que verdaderamente Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces dice el libro de 1 de Corintios que para los hombres que no conocen a Dios, dice, para él las cosas de Dios son locura, pero para nosotros dice que es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación, para redimirnos de nuestros pecados y darnos vida y vida eterna con Cristo Jesús. Entonces vamos a encontrarnos con muchas personas que dicen que la palabra de Dios solamente es locura. Eso se lo dijeron antes también, cuando estaba predicando se me olvidó el nombre de la ciudad, pero cuando llegó a una ciudad dice que tenían muchos altares. Entonces dice que encontró a un altar ahí que no tenía nombre. Cuando llegó a Atenas. ¿Sí? También le dijeron que estaba loco por la predicación del Evangelio. Dice que a este Dios no conocido, dice que ese que yo les traigo, que les vengo a presentar. Y cuando habló acerca de la resurrección de los muertos, le dijeron, pues, en otra ocasión te vamos a escuchar, porque pues, creo que ya no estás bien, ya estás loco. ¿Por qué? Porque estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, no solamente esa ocasión, sino varias veces le dijeron a Pablo que estaba loco por la predicación del Evangelio. Es muy interesante todo el libro de Hechos, muy interesante, pero estamos muy cortos de tiempo, ya casi nos queda nada más 15 minutos. Y vamos a ver lo que Pablo enfrentó después de haber sido pues enviado a Roma. Capítulo 27. Así muy rápido. Vamos a empezar en el capítulo 27, versículo 13. Dice, y soplando una brisa del sur. Bueno, voy a leer el 1 y el 2. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave a Dramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. El otro día, dice, llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. Salieron de ese lugar y zarparon para el rumbo a Asia. En el 3 dice, y soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dice, levaron anclas e iban costeando Creta. Ahí están
En el mapa que les di, ahí están todos estos nombres de las ciudades donde Pablo pasaba. Pero no mucho tiempo después, se dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad, pudimos recoger el esquife. Entonces dice que ellos partieron del lugar donde estaban, porque las naves de esos tiempos solamente podían avanzar por medio del viento. Y cuando veían un viento que iba en dirección a donde ellos iban, entonces ellos salían. ¿Por qué? Porque el viento los llevaba a la dirección donde ellos querían. Entonces que ellos vieron, dice que soplando una brisa del sur, dice, pareciendo lo que tenían ya lo que deseaban, dice, levaron anclas e iban retando Creta. Pero dice que un momento después de unas cuantas horas, dice que se levantó un viento recio o un huracán en el mar. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. O sea, Pablo antes de que zarparan les había dicho que no zarparan, porque él había tenido como quizá una revelación de Dios. No lo dijo exactamente así, pero le dijo, veo que nuestro viaje va a ser de mucha pérdida. Pero dice que ellos no le hicieron caso. Entonces en el capítulo 21 dice que le estaba recordando lo que ya les había dicho. Dice entonces, pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es muy importante que cuando nosotros estamos en dificultades o en problemas, no nos quedemos solamente estancados en nuestro problema, concentrarnos solamente en lo que nos está pasando, ¿sí? Porque Dios tiene propósitos para las cosas que nosotros pasamos, sea que estén muy fuertes, o que pasamos por muchos problemas. Los problemas, dice que nos va a ayudar a crecer. Dice que una vez le preguntaron a una persona, y llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Le digo, no, pues estoy lleno de oportunidades. Digo, ¿cómo que lleno de oportunidades? Sí, dice, lleno de oportunidades. Pero ¿cómo es que lleno de oportunidades? Dice, yo he sabido que has tenido problemas con tu familia, con tus hijos, con la iglesia, con muchas personas. Digo, entonces, ¿cómo me dices tú que estás lleno de oportunidades? Digo, sí. Dice, porque los problemas, dice, los tomo como una oportunidad para seguir adelante. Son oportunidades para crecer, ¿sí? No son problemas para llevarnos más abajo, son problemas para ayudarnos a salir adelante, ¿sí? ¿Con quién? Con la ayuda de Dios. Entonces dice que pasaron todo por el viaje que ellos iban a hacer, por lo menos eran de 6 semanas. De donde salieron hasta llegar a Roma. Pero se dice que aproximadamente duraron 6 meses en el mar hasta llegar a su destino. Entonces, pues el mar, ellos estando en medio del mar, dice que pues ya cuando parecía que todo se había perdido, que no había esperanza de vida para ellos, dice que pues por la misericordia de Dios que llegaron a una isla que se llamaba Malta. Capítulo 28 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla, dice, se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, o sea, nos trataron muy bien. Porque encendiendo un fuego, dice, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, dice, los echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, dice, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente,
este hombre, dice, es homicida, a quien escapando del mar, la justicia, dice, no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el mar o en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se le hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No era la primera vez que a Pablo le querían llamar Dios o hacerlo como Dios. No era la primera vez. Cuando llegó a Filipos también, después de haber sanado a un paralítico, dice que de por vida, o sea, desde su nacimiento, cuando vieron que sanó a este hombre, dice que también lo querían hacer un Dios. ¿Y qué le dijo? No hagan eso conmigo. Dice, porque yo he venido a ustedes a anunciarles que se vuelvan de los ídolos al Dios verdadero, que ha hecho los cielos y que ha hecho la tierra. En este momento, aquí en esta ocasión, dice que los que vivían en esa isla de Malta, dice que también pensaron que era un Dios. La razón por qué dice que aquí el Pablo, llegando a ese lugar, dice que empezó a recoger leña para pues seguir haciendo fuego. Eso nos indica que Pablo siempre andaba activo, era un servidor. O sea, nunca esperaba algo de alguien, sino que siempre andaba pues queriendo ayudar. Dice que fue, recogió leña y al recoger leña dice que se le prendió una víbora. ¿Sí? Y si lo traemos a nuestra vida personal o familiar o espiritual, cuando nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, el enemigo dice que nunca se va a quedar quieto. Siempre viene a traer los problemas, a querernos derribar. Pero ¿qué dice el libro de Efesios? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. ¿Sí? Entonces dice que estos hombres, dice que viendo eso, dice que no, pues vienen de un naufragio, dice, no murió en el mar, pero como es un hombre pues pecador. Dice entonces, aquí dice, cuando lo vieron la víbora colgando en sus manos, se decían unos a otros, ciertamente este hombre, dice, es homicida, y que escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Ellos creían que había una diosa del mar. ¿Okay? Entonces dice que estos pensaron y dijeron, no, pues este hombre ha escapado de la justicia de la diosa del mar, pero ahora llegó aquí y no se va a escapar, porque ahora ya la diosa del mar hizo que le mordiera una víbora para que muera. ¿Por qué? Porque no puede escaparse de la justicia de la diosa del mar. Pero cuando dice que ellos vieron que no le pasaba nada, ahora ellos dijeron que era un Dios. ¿Dónde nos quedamos? En el 7. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los que en la isla tenían enfermedades venían y eran curados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Okay? Entonces vemos que a pesar de las cosas que Pablo sufría, del naufragio que había pasado, de la víbora que le había mordido y todo lo que había pasado, él aún seguía predicando la palabra de Dios. Dice aquí que en el 9 dice que traían o venían los que estaban enfermos de cualquier enfermedad que tenían, dice que ellos venían y eran sanados. O sea que
Pablo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de hacer lo que Dios le había mandado. Entonces, en el 28-17 dice: aconteció que 3 días después de que pues zarparon de Malta, se fueron, llegaron a Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Te acuerdas por qué lo arrestaron? Lo dijimos al principio. Porque había metido a un... Porque pensaron que había metido a un gentil al templo. Dice: los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no digo por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vio obligado a apelar a César, porque no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa, dice, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, dice, estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Para terminar, si ustedes se acuerdan una historia similar a lo que pasó con Pablo, que dice que se embarcó en un barco yendo hacia Roma. También tenemos a otro hombre en la Biblia que también se embarcó en un barco, o sea, en una navegación, pero para ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién fue? Dice: en esta nave Pablo fue completamente diferente a Jonás, el profeta del Antiguo Testamento que seguía el camino de la desobediencia. En aquella situación, dice, los marineros casi pierden su vida. ¿Por quién? Por causa de él. Por causa de Jonás. Por desobediente. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de que en nuestra casa, ¿sí?, si somos desobedientes a Dios, los que están con nosotros en la barca se van a perder. Así como lo que le pasó a Jonás. Dice, por culpa de Jonás iban a perder la vida de ellos. Aquí los marineros se salvan gracias a Pablo. Pablo estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y todos los que iban con él, dice que eran 276 personas. Nadie pereció en el mar. Y muchos los comentaristas acerca de la Biblia dicen que todos estos 276 personas habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador por la predicación de Pablo, no en la tierra, no estando así como nosotros ahorita, no, en medio de la tormenta, en medio del mar. ¿Sí? Ellos se salvaron por la predicación de Pablo. Entonces, dice aquí, Jonás se escondió durmiendo bajo la cubierta hasta que los marineros paganos lo despertaron, pero Pablo, dice, lideró y animó a los marineros con sus palabras y oraciones. Pablo, por lo menos en toda esa travesía, por lo menos 4 veces los animaba a comer. ¿Sí? No lo leímos todo, pero ustedes lo leen. Pablo siempre estaba animándoles a que comieran. Dice, porque muchas veces cuando pasamos por dificultades o por situaciones difíciles espirituales, dejamos de buscar a Dios.
Dijo, no, ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a la iglesia porque pues me pasa esto, me pasa el otro, me pasan tantas cosas. Si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, poco a poco nos vamos a ir muriendo. Entonces Pablo les exhortaba a que comieran, ¿sí? Quizás en ese momento era pan físico, ¿sí? Porque tenían sus dificultades reales, o pues sufrían de hambre al alimentar su carne. Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que Pablo llegó, ¿verdad? Hasta bueno, en medio de la tormenta les invitaba, ¿verdad?, a que cobraran ánimo. ¿Sí? ¿De qué manera somos tentados como cristianos muchas veces en las dificultades? En vez de seguir buscando a Dios, nos damos por vencidos y dejamos que la situación que está alrededor de nosotros pues nos desanime o nos haga, pues, en vez de crecer, pues dejar de buscar a Dios. ¿Qué es las cosas que muchas veces nos pasan? Que de alguna manera pues nos desaniman. ¿Y qué debemos de hacer en esta situación? La iglesia de Cristo a veces se ve condenada a hundirse bajo las olas de los problemas o de las situaciones de la vida. Pero el Señor Jesús todavía gobierna los mares o las situaciones o los problemas que nosotros tenemos. Los problemas de Pablo en la nave amenazaban su sumisión, pero en lugar de ello llegaron a ser una oportunidad para demostrar el poder de Dios y su amor a los 276 personas de una manera que nunca lo olvidarán. ¿Cómo puede esto animarnos a nosotros, a la iglesia, a seguir adelante? Respóndase usted y terminamos. Amén. Quizás es mucha información para cubrirlo todo en una hora, pero si ustedes leen el libro de Hechos del 21 al 28, van a aprender mucho más de lo que hemos hablado hoy en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo, que es maravillosamente grande para con nosotros, para con tu pueblo, Señor. Que tú siempre estás, bendito Dios, en medio de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas dándonos la fortaleza, Padre Santo, para que en medio de problemas, dificultades, Padre Santo, nosotros todavía proclamemos que tú eres un Dios grande y poderoso, bendito Dios, y que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la tarde.